estimados docentes. Somos un grupo de estudiantes de tercer semestre conformado por Mario Buitrago, Liliana Barbosa y mi persona, Mary Bermúdez. A continuación, le vamos a tratar o exponer el tema medicamentos como un bien social, específicamente lo que se refiere a los antigripales. Como objetivo general tenemos, el objetivo es describir formas apropiadas de manipulación y uso basadas en los requerimientos específicos de las distintas clases de medicamentos antigripales. En introducción, ¿qué podemos decir? Que tomando en cuenta el uso extenso y popularizado de los antigripales en la automedicación de enfermedades comunes por parte de la población, se considera que los procedimientos correctos de manipulación deben ser propiamente descritos para asegurar una salud general a todos los usuarios. Descripción del lugar. Entre las características de este lugar es la siguiente, que es un barrio ubicado en la ciudad de Bucaramanga, se llama Barrio El Cinal. Sus barrios vecinos son el barrio San Rafael y el barrio La Paz. ¿Qué podemos decir de este barrio? Que tiene junta comunal, que cuenta con carreteras pavimentadas y con servicios públicos. Lamentablemente no cuenta ni con colegios, ni con centros de salud, ni tampoco con servicios de transporte. Esos servicios se los presta el barrio vecino San Rafael. Este barrio también podemos decir lo siguiente, que tiene 50 años de antigüedad y con aproximadamente 750 habitantes. Ya a continuación serían los instrumentos de medición. Instrumentos de medición. Para ese estudio transversal se utilizaron encuestas proporcionadas por la universidad. Se realizaron a 10 familias en el mes de mayo, en donde resultados. Entre los resultados, pues ahí tenemos graficados algunos datos que tomamos para tenemos una tabla pues donde se graficó los resultados obtenidos. Por lo menos en las tortas colocamos las preguntas cerradas, donde se responden sí o no, y en las barras, los gráficos de barras, tenemos preguntas abiertas, donde pues las personas nos dicen sus puntos de vista o todo lo que ellos piensan. Pueden pues responder pues, como ellos quieran. Tenemos también otro que es muy representativo, el porcentaje de reutilización, que fue el que nos llamó mucho la atención, porque la gran mayoría de las personas reutilizan los medicamentos porque piensan que si les dan síntomas, o sea, si presentan sintomatología parecida, pues nuevamente lo van a volver a utilizar. En los resultados también vamos a ver la parte de la síntesis del paracetamol, que es el compuesto principal de los antigripales. La nomenclatura orgánica de ese activo es N-acetil para aminofenol y para acetil aminofenol. A partir del año 1993, la IUPAC nombró el paracetamol como N-4-hidrosulfenil. La síntesis del paracetamol se hace reaccionar con anhidrino acetínico. Debido al primer compuesto se produce paracetamol, que es el compuesto activo de los antigripales. Los cambios químicos de la molécula, nitración, hidrogenación, oxidación, es la eliminación. Eso es dependiendo del metabolismo de cada órgano o persona que lo consuma. Los factores que dañan los medicamentos o que los contaminan pueden ser la humedad, la luz, el calor, la exposición a los compuestos. O sea, si se exponen a demasiada calor o demasiada luz, se pueden contaminar. Si se colocan en lugares que no son adecuados, si se almacenan en lugares que no deben ser, esto se llama contaminación cruzada. Se da por distintas maneras. Físicas pueden ser por el polvo, la calor y el vapor del agua.
Químicas puede ser en un cajón donde haya mucha humedad, y biológicas por los hongos, los virus, las bacterias, o por contacto con la comida, que son las que producen o proliferan los hongos, el moho y las bacterias. Los efectos secundarios de estos medicamentos, de los antigripales, cuando hay automedicación, dependiendo del consumo, del olor, sequedad en la boca del paciente o del usuario, palpitaciones a ritmo cardíaco alterado, sueño, aumento de la presión sanguínea. Estos son las sintomatologías secundarias que puede presentar una persona que se automedica demasiados antigripales. Podemos evitar la contaminación de estos medicamentos sabiéndolos manejar, no sacándolos de sus empaques originales, depositándolos en lugares limpios, en un lugar que se debe tener los medicamentos adecuadamente. Y los podemos desechar en puntos azules, los podemos mantener a una temperatura de 25 a 35 grados para evitar el daño de estos medicamentos. Y no los debemos desechar como se veía en las encuestas de una vez a la basura, porque otra persona los puede coger y quizás llevárselo para la casa y medicarlo o venderlo en otro lugar. Entonces debemos de depositarlos en los puntos azules. Estos puntos se encuentran estratégicos en la ciudad, en las clínicas, en las universidades. Entonces pues la recomendación es como manejarlos bien y tratar de depositarlos en estos lugares para evitar el manejo de ellos inadecuadamente. El planteamiento del problema. En Colombia, hasta el día presente, carece una política integral de medicamentos en la cual se asegura no solo a la accesibilidad y la disponibilidad de estos medicamentos, sino también su uso racional, lo que hace que la población sea propensa hacia la automedicación. Esto nos quiere decir que en Colombia no hay realmente una ley o algo que nos limite a acceder a estos medicamentos. Cualquier persona puede ir a cualquier droguería, a cualquier incluso tienda y adquirir estos medicamentos porque son de fácil acceso y pues casi siempre las personas tienden a automedicarse y cuando pues sienten los síntomas gripales, entonces lo primero que hacen es ir a una droguería y pedir estos medicamentos y automedicarse y no saber que tiene efectos secundarios y que hay que darle un buen manejo a estos medicamentos. En justificación, podemos decir que según un estudio realizado en Bogotá, Colombia, se demostró que la mayor parte de los medicamentos consumidos por la población son los cardiovasculares y analgésicos, y dentro de los cuales están los antigripales. Debido a esa mala manipulación de estos fármacos, es de gran importancia la relevancia, la investigación para asegurar la salud general de toda la población. Esta es una problemática que causa un gran impacto, por ello es necesario que tanto quienes expiden y manejan los productos tengan un control de ello. ¿Por qué? Porque eso va a afectar directamente a la población en general, a los usuarios. ¿Y qué pasa allí? Que se va a presentar con la falta de instrucción se va a presentar un mal manejo, un mal almacenamiento. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues dar una enseñanza para poder asegurar la eficacia de estos. Y esa investigación también pretende describir los efectos y consecuencias de este mal procedimiento al almacenar los medicamentos, y que si no sea simplemente una cuestión de realizar unas visitas, de tomar unos datos, sino de instruir a la población para poder brindar una ayuda, una enseñanza a los usuarios. En conclusión con este tema, las familias del barrio vecinal tienen prácticas inadecuadas de manejo de medicamentos. Los productos médicos, incluyendo dentro de este grupo los antigripales, muchos de estos fármacos ya se hallan en contenedores inapropiados, o sea, el almacenamiento que ellos tienen en su casa es inadecuado. No están informados de la contaminación de los medicamentos. Muchos de ellos expresaron que querían que les dieran una capacitación sobre cómo manejar los medicamentos. Entonces nos dimos de cuenta también en esta investigación que hay una falencia grande en las familias
porque no hay esa información o esa educación que se debería dar en los centros de salud o incluso en las mismas droguerías por las mismas personas que venden o dispenden los medicamentos, como son los regentes de farmacia, que son los que dispensan estos medicamentos a la venta libre, ya sea en las droguerías o en las tiendas. Nos queda por concluir que necesitamos aprender más sobre el autocuidado de nosotros mismos, el mejor manejo de la automedicación y el mejor manejo de los medicamentos para mejorar nuestra vida y nuestra calidad de salud. Cordial saludo, estimados docentes. Somos un grupo de estudiantes de tercer semestre conformado por Mario Buitrago, Liliana Barbosa y mi persona, Mary Bermúdez. A continuación, le vamos a tratar o exponer el tema medicamentos como un bien social, específicamente lo que se refiere a los antigripales. Como objetivo general tenemos, el objetivo es describir formas apropiadas de manipulación y uso basadas en los requerimientos específicos de las distintas clases de medicamentos antigripales. En introducción, ¿qué podemos decir? Que tomando en cuenta el uso extenso y popularizado de los antigripales en la automedicación de enfermedades comunes por parte de la población, se considera que los procedimientos correctos de manipulación deben ser propiamente descritos para asegurar una salud general a todos los usuarios. Descripción del lugar. Entre las características de este lugar es la siguiente, que es un barrio ubicado en la ciudad de Bucaramanga, se llama Barrio El Sinal. Sus barrios vecinos son el barrio San Rafael y el barrio La Paz. ¿Qué podemos decir de este barrio? Que tiene junta comunal, que cuenta con carreteras pavimentadas y con servicios públicos. Lamentablemente no cuenta ni con colegios, ni con centros de salud, ni tampoco con servicio de transporte. Esos servicios se los presta el barrio vecino San Rafael. Este barrio también podemos decir lo siguiente, que tiene 50 años de antigüedad y con aproximadamente 750 habitantes. Ya a continuación serían los instrumentos de medición. Instrumentos de medición. Para ese estudio transversal se utilizaron encuestas proporcionadas por la universidad. Se realizaron a 10 familias en el mes de mayo, en donde resultados. Entre los resultados, pues ahí tenemos graficados algunos datos que tomamos para tenemos una tabla pues donde se graficó los resultados obtenidos. Por lo menos en las tortas colocamos las preguntas cerradas, donde se responden sí o no, y en las barras, los gráficos de barras, tenemos preguntas abiertas, donde pues las personas nos dicen sus puntos de vista o todo lo que ellos piensan. Pueden pues, responder pues, como ellos quieran. Tenemos también otro que es muy representativo, el porcentaje de reutilización, que fue el que nos llamó mucho la atención, porque la gran mayoría de las personas reutilizan los medicamentos porque piensan que si les dan síntomas, o sea, si presentan sintomatología parecida, pues nuevamente lo van a volver a utilizar. En los resultados también vamos a ver la parte de la síntesis del paracetamol, que es el compuesto principal de los antigripales. La nomenclatura orgánica de ese activo es N-acetil para aminofenol y para acetil aminofenol. A partir del año 1993, la IUPAC nombró el paracetamol como N-4-hidrosulfenil. La síntesis del paracetamol se hace reaccionar con anhidrino acetínico. Debido al primer compuesto se produce paracetamol, que es el compuesto activo de los antigripales. Los cambios químicos de la molécula, nitración, hidrogenación, oxidación, es la eliminación. Eso es dependiendo del metabolismo de cada órgano o persona que lo consuma. Los factores
que dañan los medicamentos o que los contaminan pueden ser la humedad, la luz, el calor, la exposición a los compuestos. O sea, si se exponen a demasiada calor o demasiada luz, se pueden contaminar. Si se colocan en lugares que no son adecuados, si se almacenan en lugares que no deben ser, esto se llama contaminación cruzada. Se da por distintas maneras. Físicas pueden ser por el polvo, la calor y el vapor del agua. Químicas puede ser en un cajón donde haya mucha humedad. Y biológicas por los hongos, los virus, las bacterias o por contacto con la comida, que son las que producen o proliferan los hongos, el moho y las bacterias. Los efectos secundarios de estos medicamentos, de los antigripales, cuando hay automedicación, dependiendo del consumo, del olor, sequedad en la boca del paciente o del usuario, palpitaciones a ritmo cardíaco alterado, sueño, aumento de la presión sanguínea. Estos son las sintomatologías secundarias que puede presentar una persona que se automedica demasiados antigripales. Podemos evitar la contaminación de estos medicamentos sabiéndolos manejar, no sacándolos de sus empaques originales, depositándolos en lugares limpios, en un lugar que se debe tener los medicamentos adecuadamente. Y los podemos desechar en puntos azules, los podemos mantener a una temperatura de 25 a 35 grados para evitar el daño de estos medicamentos. Y no los debemos desechar como se veía en las encuestas de una vez a la basura, porque otra persona los puede coger y quizás llevárselo para la casa y medicarlo o venderlo en otro lugar. Entonces debemos de depositarlos en los puntos azules. Estos puntos se encuentran estratégicos en la ciudad, en las clínicas, en las universidades. Entonces pues la recomendación es como manejarlos bien y tratar de depositarlos en estos lugares para evitar el manejo de ellos inadecuadamente. El planteamiento del problema. En Colombia, hasta el día presente, carece una política integral de medicamentos en la cual se asegura no solo a la accesibilidad y la disponibilidad de estos medicamentos, sino también su uso racional, lo que hace que la población sea propensa hacia la automedicación. Esto nos quiere decir que en Colombia no hay realmente una ley o algo que nos limite a acceder a estos medicamentos. Cualquier persona puede ir a cualquier droguería, a cualquier incluso tienda y adquirir estos medicamentos porque son de fácil acceso y pues casi siempre las personas tienden a automedicarse y cuando pues sienten los síntomas gripales, entonces lo primero que hacen es ir a una droguería y pedir estos medicamentos y automedicarse y no saber que tiene efectos secundarios y que hay que darle un buen manejo a estos medicamentos. En justificación, podemos decir que según un estudio realizado en Bogotá, Colombia, se demostró que la mayor parte de los medicamentos consumidos por la población son los cardiovasculares y analgésicos, y dentro de los cuales están los antigripales. Debido a esta mala manipulación de estos fármacos, es de gran importancia la relevancia, la investigación para asegurar la salud general de toda la población. Esta es una problemática que causa un gran impacto, por ello es necesario que tanto quienes expiden y manejan los productos tengan un control de ello. ¿Por qué? Porque eso va a afectar directamente a la población en general, a los usuarios. ¿Y qué pasa allí? Que se va a presentar con la falta de instrucción se va a presentar un mal manejo, un mal almacenamiento. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues dar una enseñanza para poder asegurar la eficacia de estos. Y esa investigación también pretende describir los efectos y consecuencias de este mal procedimiento al almacenar los medicamentos, y que si no sea simplemente una cuestión de realizar unas visitas,